A veces el día empieza sin ruido. No ha pasado nada grave. Nadie ha discutido. La casa respira como cualquier otra mañana. Un vaso olvidado en la mesa, la mochila apoyada en la silla, la luz gris entrando por la ventana. Todo está en su sitio imperfecto. Y sin embargo, algo ya está ahí. No es tristeza, no es enfado. Es una exigencia silenciosa que se instala antes incluso del café. Mientras doblo una manta o recojo las migas del desayuno, aparece esa sensación difícil de explicar. La impresión de estar llegando un poco tarde a algo que no sé nombrar. Como si existiera una versión más eficiente de mí misma que ya ha empezado mejor el día, que ya ha contestado todos los mensajes, que ya tiene la cocina impecable, que ya sabe sostenerlo todo sin que se le note el cansancio. No es una voz que grite, es más sutil que eso. Es una comparación constante, casi invisible. La idea de que debería poder con más, de que no tendría que necesitar tanto silencio, de que otras personas hacen lo mismo sin esta corriente interna que nunca se detiene. Y el día continúa. Preparo la comida, pienso en algo sencillo. Organizo mentalmente lo que falta. Desde fuera, todo es normal. Pero por debajo hay una pregunta fina. ¿Estás haciendo suficiente? ¿Estás siendo suficiente? La culpa no siempre llega después del error. A veces llega antes. Como una sombra pequeña que se sienta contigo en la cocina mientras simplemente intentas vivir tu día. A veces no ocurre nada evidente. No hay discusión, no hay conflicto claro. Solo una escena cotidiana que continúa como siempre. Y sin embargo, algo empieza a cambiar por dentro. Puede ser una conversación que se alarga unos minutos más de lo que mi cuerpo puede sostener. Un ruido constante que no cesa. Varias decisiones pequeñas que se acumulan. Una mirada que interpreto como duda, aunque quizá no lo sea. Desde fuera, todo sigue siendo normal. Desde dentro, algo comienza a comprimirse. El aire parece entrar con menos espacio. La mandíbula se aprieta sin que me dé cuenta. Los hombros se elevan apenas unos centímetros, como si tuvieran que proteger algo. Y entonces la mente empieza a girar. Busca explicaciones. Repasa lo dicho, analiza cada gesto. Intenta encontrar el punto exacto en el que deje de sentirme cómodo. Lo más difícil no es la saturación en sí, es no saber justificarla. No tener una frase clara que explique
¿Por qué necesito irme? ¿Por qué de repente hablo demasiado o, al contrario, me quedo en silencio? ¿Por qué estoy presente pero ya no estoy disponible? Mientras los demás continúan con naturalidad, aparece esa comparación silenciosa. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Y ahí es cuando se mezcla todo. La sobrecarga, la vergüenza, la sensación de estar fallando en algo básico. Sé que mi sensibilidad es real, que mi sistema nervioso responde distinto. Lo he entendido, me lo han explicado muchas veces. Pero justo en ese momento no pienso en teoría, solo siento que debería poder con más. El cuerpo dice basta y la mente responde con reproche. Hay un instante muy preciso en el que algo se detiene. No porque el mundo pare, sino porque yo lo hago. Puede ser una frase sencilla: me voy ya, hoy no puedo, necesito estar sola, viene el del agua. A veces ni siquiera la pronuncio. Simplemente dejo de forzar la sonrisa, dejo de sostener la conversación, dejo de intentar adaptarme al ritmo de los demás. Y en ese gesto hay algo profundamente incómodo, porque mientras el cuerpo empieza a aflojar, la mente no se relaja al mismo tiempo. Aparece un eco inmediato. ¿Y ahora qué pensarán? ¿Estaré exagerando? ¿No podría haber aguantado un poco más? Y he aprendido y sé que el alivio existe. Se siente cuando cruzo la puerta de casa, cuando el silencio vuelve, cuando me siento y noto que el pecho se expande un poco más. Es un descanso físico, casi tangible. Pero la realidad es que no es un alivio limpio. Viene mezclado con una inquietud antigua, como si hubiera roto una regla invisible, como si al priorizarme estuviera fallando en algo que no sé exactamente qué es, pero que llevo años intentando cumplir. Entiendo, lo he trabajado, lo he pensado, que poner un límite no es un ataque, no es un abandono, no es una falta de amor, que es una forma de cuidado. Y aún así, a veces duele. Es extraño cómo podemos estar haciendo lo que necesitamos y al mismo tiempo sentir que estamos haciendo algo incorrecto. Con el tiempo empiezo a distinguir algo importante. Forzarme hasta desaparecer no es madurez, no es generosidad, es miedo. Y aprender a reconocer esa diferencia lleva tiempo, paciencia y, sin ninguna duda, una valentía increíblemente silenciosa. Con el tiempo he empezado a mirar esa culpa con un poco más de distancia.
No siempre lo consigo. Hay días en los que vuelve a sentarse conmigo en la cocina, igual que antes, y me susurra lo mismo de siempre. Pero otras veces puedo observarla sin confundirme del todo con ella, como si hubiera una pequeña rendija entre lo que siento y lo que creo sobre lo que siento. Y en esa rendija aparece una pregunta distinta. ¿De dónde viene realmente esa culpa? Porque muchas de las cosas por las que me reprocho no son errores. No he herido a nadie, no he mentido, no he actuado con mala intención. Solo he estado cansada, solo he necesitado silencio, solo he dicho que no cuando mi cuerpo no podía más. Empiezo a sospechar que parte de esa culpa no nació en mí, que la fui aprendiendo poco a poco, que se instaló cada vez que entendí que ser válida significaba ser constante, disponible, fuerte, adaptable. Que molestar poco era una virtud, que necesitar mucho era un defecto. Y ahora veo que ocurre lo mismo con mi hija en la sociedad. Y quizá no se trata de arrancar de raíz la culpa. Quizá se trata de escucharla sin obedecerla siempre. De aprender para ayudar a mi hija y para ayudarme a mí en el presente. Todavía hay días en los que me siento insuficiente. Días en los que repaso una conversación durante horas. Pero también hay momentos, pequeños, casi invisibles, en los que puedo pensar algo nuevo. No estoy rota. Mi forma de sentir no es un fallo. Que a veces el límite no es egoísmo, es una forma suave de cuidado. Y mientras la casa se aquieta y el día termina, intento recordarme algo sencillo. Aprender a tratarme con comprensión también es una manera de estar bien. Espero que entiendas que tu forma de sentir no es un fallo, que no estás rota. Te deseo que seas muy feliz. Nos vemos pronto. Bye.